Will Slattery y sus dos amigos, Jimmy Simplicio y Manny Sánchez, ¡Willy! estaban pasando unas vacaciones de ensueño saltando en paracaídas en Costa Rica. Costa Rica es fantástica para el paracaidismo. El cielo es absolutamente maravilloso, azul, transparente, hermoso. Todos saltábamos en pantalones cortos. Era increíble, nos sentíamos muy cómodos saltando. El lugar tiene muy buena vibra. Eran las vacaciones perfectas en un lugar exótico y tropical. Will y sus amigos habían viajado a Costa Rica desde California, donde todos eran miembros del mismo club de paracaidistas. ¡Por los Blue Skies! ¡Por los Blue Skies! Al día siguiente, Will se preparaba para su último día de saltos, y como siempre, la seguridad era su preocupación más importante. Siempre reviso mi equipo una y otra vez. Probablemente soy más cuidadoso que la mayoría de las personas, pero tiendo a revisar mi equipo varias veces para asegurarme de que todo está en orden. Soy una persona aventurera, pero no soy de ninguna manera irresponsable. No haré algo que pueda matarme. La gente dice que soy muy conservador. Si uno presta atención a su equipo y a dónde se supone que debe ir cada cosa y las mantiene en su lugar, es un deporte muy seguro. Oye, Will, ¿estás listo? Sí, amigo. Bien. Los jóvenes habían pospuesto los saltos en caída libre para esa tarde. Hubo una tormenta por la mañana, pero para el mediodía el cielo ya estaba despejado. Esas nubes se irán, ¿no? Estaba soleado, había algunas nubes blancas, pero ninguna de tormenta. Y excepto por algunas nubes, ese día se presentaba tan bueno como el día anterior. ¡Hey, Bradley! ¿Cómo estás, amigo? Todos comenzamos a ponernos nuestros equipos y nos preparamos para saltar. Listo. ¿Sí? Bueno, vamos. ¿Despegamos enseguida? Vamos, Jimmy, acomódate. El avión en el que volábamos era un Cessna 206. Es un avión pequeño, es más pequeño que la mayoría de los autos. Muy bien, amigo. Los aviones para paracaidismo generalmente no tienen asientos, solo tienen un compartimiento abierto en la parte de atrás donde nos sentamos todos juntos, uno al lado del otro, bien apretados, pero felices. Bien, Blue Skies. Buen aterrizaje. Muy bien. Siéntelo, amigo. ¿Bien listos? ¡Vamos! Sí. ¿Estás nervioso, amigo? Te ves nervioso, ¿eh? Novato, todo saldrá La bien. atmósfera a bordo era relajada. Sí, lo estás. Yo estuve allí, estarás bien. Pero mientras el avión ascendía, el clima comenzaba a desmejorar. A los 10 o 15 minutos de despegar entramos en una zona de nubes. A partir de allí, durante unos 20 minutos, estuvimos rodeados de nubes completamente. Alrededor del avión era todo blanco. No veíamos tierra, no veíamos océano, no veíamos nada. Muy densas, ¿verdad? Inquietantes. Un tanto preocupante. Will y sus amigos se mantuvieron firmes y obedecieron la regla de oro del paracaidismo. Los paracaidistas no saltan cuando hay nubes. Por razones de seguridad, porque las personas tienden a desorientarse. Tal vez encontremos un claro. Esperábamos salir de las nubes en algún momento. Pero eso nunca pasó. Sin poder ver ningún claro entre las nubes, decidieron regresar. No valía la pena correr el riesgo. Son muy densas. Estábamos un poco decepcionados, pero todos habíamos saltado muchas veces, lo superaríamos. Estábamos acostumbrados a las nubes y no saltábamos cuando había nubes, estaba todo bien. Pero mientras el avión giraba para regresar a la base, se encontraron con un grave problema. A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor... ¡Dios, odio esta parte! La cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos, Will! ¿Qué es esto? ¡Intenta ¿Qué es abrirla! esto?
Segundos después, el avión había perdido el control. El avión estaba fuera de control. Había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. No era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. Quita el seguro, quita el seguro. Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión, y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy!
¡Manny! No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del Océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no morí en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Si hay una posibilidad de vida, lucho hasta el final, pero si de todas maneras voy a morir, ¿por qué estirar la agonía? Denme una muerte instantánea. Concéntrate. Will sabía que había caído en aguas llenas de tiburones. Lo que sabía sobre los tiburones es que pueden oler sangre, y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren, pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder, sucederá, pero yo haré lo posible. En el aeródromo, la coordinadora en tierra estaba esperando que el avión regresara a la base. Hacía 4 horas que estaba desaparecido y no había señales de él. Torre, ¿alguna señal de ellos? Cambio. Ella necesitaba confirmar que el avión no había sido desviado a otra pista de aterrizaje antes de alertar a los servicios de emergencia. En el océano, Will había estado luchando por mantenerse a flote durante 5 horas. Sus músculos dependían de sus reservas de adrenalina,
había comenzado a sentir el agotamiento y estaba en la más absoluta oscuridad. Apenas podía ver mi mano frente a mi cara. Sentía que estaba en un lugar muy, muy oscuro. El aislamiento era total. Creo que nunca antes me había sentido tan vulnerable. Pero mientras flotaba a la deriva, de pronto vio su primer rayo de esperanza. Vi 5 o 6 luces alineadas a lo lejos en tierra. No tenía idea de cuán lejos estaban. Sabía que eran luces y por lo tanto había humanos. Estaba convencido de que en esa dirección había tierra. Era el atisbo de esperanza que había estado esperando. Will intentaría llegar a la costa. Tenía que ir despacio, con calma, concentrado, tranquilo. No estaba avanzando como yo lo hubiera deseado. Pero la marea cambió y la contracorriente comenzó a ir en contra de Will, arrastrándolo de vuelta hacia mar abierto. No sentía, visualmente hablando, que me acercara a la playa. Vamos. Con la luz del día, la operación de rescate costarricense finalmente se puso en marcha. Pero la corriente había arrastrado a Will a kilómetros de distancia del lugar donde había caído al mar. El equipo de rescate buscaba en el lugar equivocado. Aunque hubieran sabido dónde estaba, era como hallar una aguja en un pajar. Durante ese día pasaron barcos, aviones y helicópteros. Probablemente todos estaban haciendo su trabajo y no me buscaban a mí. Pero no tenía sentido no agitar las manos, así que agité las manos un par de veces. El tronco rodó y caí al océano. Fue una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de aquel día. Tener a otros seres humanos virtualmente tan cerca y literalmente tan lejos me daba esperanzas, pero al mismo tiempo me desalentaba. ¡Hola! Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! En California, sus amigos paracaidistas sabían que aunque Will estuviera con vida, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Hospitales también. Aún en Costa Rica el océano es frío. El océano puede quitarle energías a cualquiera o a cualquier cosa que flote en él. Hay botes en camino. Déjame ver si puedo encontrar a alguien en esta línea. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Es una gran porción de océano. La mejor opción siguen siendo los botes. Como el tronco era la única cosa flotante, quería mantenerlo conmigo. Así que probé varias técnicas. Lo empujaba hacia adelante y luego nadaba hacia él y luego lo volvía a empujar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Will sabía que no se acercaba a la costa. Al principio, en la mañana cuando desperté, pensaba que para el mediodía estaría en la playa. Más tarde, eso ya no parecía posible. Luego de aferrarse al tronco por 13 horas, Will se dio cuenta de que su único salvavidas se había convertido en una carga. En lugar de empujarlo hacia la costa, lo empujaba cada vez más hacia mar abierto. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa?
o debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo. Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Me había dado cuenta de que el tronco me mantenía en el mismo lugar. No estaba avanzando como quería. Sabía que podía llegar a la costa nadando con mi cuerpo. Me resultaba difícil dejarlo ir. Nadé unos 20 o 25 metros y luego dije olvídalo y regresé al tronco y me sentí feliz de tenerlo de nuevo. Dejarlo ir era el equivalente a decirle adiós a la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Me parecía una estupidez, una verdadera estupidez dejarlo ir. Así nunca lo lograrás. Suéltalo. Solo déjalo ir. Vamos. Las esperanzas de Will de que el tronco lo ayudara a llegar a la costa habían desaparecido. Aunque estaba exhausto, sabía que debía soltarlo. La tercera vez que lo solté, simplemente observé cómo se iba con las olas y se alejaba de mí. Habiendo soltado el tronco y sin nada que lo mantuviera a flote, las energías de Will se agotaban rápidamente. Había tragado una peligrosa cantidad de agua salada y sufría de extrema deshidratación. La mayor amenaza en ese momento era mi falta de habilidad para continuar respirando. Respiraba con mucha dificultad, jadeaba. Y sabía que no duraría mucho tiempo así. Los efectos de la deshidratación hacían que la presión sanguínea de Will aumentara y que su pulso se acelerara, provocándole palpitaciones. Estoy en problemas. Si su cuerpo perdía más fluidos corporales, podía quedar inconsciente y ahogarse. Había estado tragando más y más agua salada. Eso sin duda exacerbaba los efectos de la deshidratación. Era como estar bajo el sol y deshidratarse por falta de agua. Oh, Dios mío. Pensaba que era cuestión de minutos para que me ahogara. A 4.800 kilómetros de distancia, los amigos de Will estaban desesperados por encontrarlo. Realmente quería estar al tanto de cualquier tipo de información que pudiera darnos alguna ventaja para poder ayudar a nuestros amigos. Encontramos mapas básicos de Costa Rica, revisamos el pronóstico del tiempo, había habido una gran tormenta en el área. Eso nos confirmó que si el avión había fallado porque había entrado en una zona de turbulencias, habría caído en el océano. Calculamos que por el movimiento de las corrientes podría estar lejos de la costa. Tenemos botes aquí, aquí y aquí. Pero hasta ese momento, ninguno de los capitanes de barcos contactados había encontrado a Will. Y luego de casi 24 horas en el mar, el tiempo de Will se agotaba. Cuando salió el sol, la deshidratación realmente se hizo sentir y comencé a tener alucinaciones. Notaba el grave deterioro de mi estado mental. Me era difícil diferenciar entre realidad y fantasía. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Will había tragado tanta cantidad de agua salada que sus riñones no podían filtrar el exceso de sal. Su cuerpo de a poco se debilitaba y esto le provocaba alucinaciones. Creía que había visto la aleta de un tiburón allí, después miraba hacia otro lado y creía haber visto otra cosa. Sabía que había tortugas que podían abrirme de lado a lado y comerme. Todo eso pasaba por mi mente. Esta tragedia había llevado a Will al borde de la locura y su cuerpo estaba listo para abandonar la lucha. En ese momento sentía que tenía muy poca energía física y mental como para mantener mi cabeza fuera del agua.
Había estado padeciendo un dolor insoportable debido a las medusas. La marea había subido y cada vez tragaba más y más agua. Y en este estado sentía que el final era inminente. Sabía que me quedaba muy poco tiempo. Will Slattery había pasado 24 horas luchando por sobrevivir solo en el océano. Estaba deshidratado y a punto de perder la batalla por mantenerse con vida. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. Era posible que hubiera visto un bote, ¿o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían. Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. Mira allí. ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano. No. Cuando me enteré que Will estaba vivo, me sentí alegre. No solo había sobrevivido al accidente, había sobrevivido al accidente y al océano. Unos días después, los cuerpos y los restos del avión fueron rescatados del océano. Los amigos de Will, Manny Sánchez y Jimmy Simplicio, junto al piloto y los demás pasajeros, murieron como consecuencia del accidente. Will fue confirmado como el único sobreviviente. Manny era increíble. Parecía un dibujo animado, un niño, era un hermoso ser humano. Y Jimmy también era un personaje enigmático e increíble. Un tipo difícil, pero con un alma hermosa al mismo tiempo. Si hicimos lo correcto al saltar del avión, para mí hice lo que debía hacer. Manny y Jimmy hicieron lo mismo que yo. Todos tomamos la misma decisión y me siento bien con la decisión que tomamos. Después de sus 24 horas en el océano, Will pasó 5 días recuperándose en el hospital. Hoy continúa practicando paracaidismo.
Amo el paracaidismo. He saltado probablemente unas 2000 veces después del accidente. El avión fue lo más peligroso. Mi paracaídas me salvó la vida. Era 13 de diciembre de 2006. Estaba en mi casa, en Moab. Se aproximaba la temporada invernal y quería estar en forma para las carreras en la nieve y para competir en otros triatlones de invierno. Bueno, Taz, dame un minuto, ¿sí? Solo un minuto. Por eso decidí salir a correr durante unas 2 horas y media. Y tenía en mente uno de mis circuitos favoritos. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Bien, espera. ¿Está bien? Bien, entendí el mensaje. Bien, vamos. Danelle, una de las principales atletas de deportes extremos, es conocida por sus asombrosas proezas de resistencia en las carreras de aventura. Al ser soltera y vivir sola, su única compañía es su perro Taz. Obtuve a Taz en un refugio de animales. Recuerdo que cuando fui había varios cachorros allí. Pero este resaltaba entre los demás. Porque era enérgico, le agradaba correr, era muy vital y me agradó su actitud. Eso me convenció de verdad y me conectó mucho con él. Mira este. Hola, mira. Qué hermoso. Recuerdo que eres. otra mujer se le acercó y lo acariciaba. Al verlo pensé, es mi perro. Aún no era mi perro, pero ya sabía que era el indicado. Entonces me quedé mirándolos. Oh, eres tan Y cuando la bonito. mujer lo dejó en el suelo, lo tomé y dije que me lo llevaba. Algo me había llevado hasta él. Sabía que era justo para mí. Debes ayudarme. Esa mañana, a mediados de diciembre, Danelle planeaba una carrera de entrenamiento por el desierto de Moab. Un hermoso sitio, pero despoblado, al que muy poca gente acude. Era un día soleado pero fresco. La temperatura sería de más o menos unos 2 grados bajo cero. Tenía el kayak sobre el vehículo porque planeaba andar en kayak durante la tarde. No vi a ningún ciclista o excursionista ese día. Solo éramos Taz y yo. ¡Vamos, Taz! No tenía idea de que mi vida cambiaría por completo ese día. ¡Vamos, Taz! A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Los equipos de búsqueda y rescate a menudo acuden a socorrer a excursionistas perdidos. Pero Danelle no teme. Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Danelle no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido. De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo.
Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Daniel. Su esqueleto quedó dividido en dos, y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Daniel se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Daniel persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Daniel no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danielle Ballengee, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danielle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danielle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danielle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor. Ahora el problema de Danielle es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Danielle. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía. Y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón.
gran determinación, Daniel sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Daniel. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Daniel es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Daniel, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Daniel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Daniel se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. A pesar de tener la pelvis fracturada, Daniel comienza a hacer abdominales para mantener el calor. Intentaba elevar solo la cabeza y los hombros. No podía hacer abdominales completos porque no tenía movilidad en la parte central. Debe hacer un esfuerzo sobrehumano que casi la supera. Luego me sentí fatigada, me cansé. Entonces me dije, debo encontrar un ritmo que pueda seguir durante toda la noche. Daniel se exige hacer un abdominal corto cada 5 segundos, sin detenerse en las siguientes 6 horas. Es un desafío extraordinario, pero es el único modo de permanecer con vida. Sabía que si me dormía moriría de hipotermia. Y si dejaba de hacer ejercicio, también moriría de hipotermia. En una increíble proeza de resistencia física y fuerza mental, Daniel intenta sobrevivir en las temperaturas bajo cero.
La mayoría de la gente se habría rendido, pero Danielle sobrevivió durante la noche haciendo abdominales. Por la mañana no hay tiempo para descansar. Está decidida a arrastrarse 3 kilómetros para llegar hasta el vehículo. Creí que no tendría problema para continuar arrastrándome, pero no me daba cuenta de que las 5 horas anteriores lo había logrado gracias a la adrenalina. Danielle se enfrentó a una gran conmoción. La adrenalina que la protegía desapareció. Si quiere sobrevivir, tendrá que enfrentar la difícil experiencia sin defensa alguna contra el dolor que invade su cuerpo. Luego de sobrevivir una noche en las terribles temperaturas bajo cero del desierto, la atleta Danielle Balenji intenta arrastrarse para ponerse a salvo a pesar de tener fracturada la pelvis. Cuando intenté moverme, un terrible dolor me atravesaba todo el cuerpo. Y a ese dolor físico se le sumaba el sufrimiento mental de estar atrapada. Hubiera preferido tener a 20 personas golpeándome con un martillo. Hubiera sido mejor que lo que atravesaba. Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Danielle la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche, Danielle sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había hecho. Repasé los hechos de mi vida, todos mis logros y lo que aún quería lograr. Pensé en mi familia y en mis amigos. ¿Cuánto significaban para mí? Entonces creí que moriría. Realmente estaba muriendo. Taz. Debes ayudarme. Taz estaba conmigo, era todo lo que tenía. Entonces, lo miré y le dije, estoy herida, debes ayudarme. ¿Puedes ir por ayuda? Taz, debes ayudarme. Ve por ayuda. Taz, busca ayuda para mí. Por favor, ve. Es mi última oportunidad, Taz. ¡Vamos! Entonces se dio vuelta y partió. Taz es su única esperanza. Pero Danielle sabe que al enviarlo por ayuda, tal vez se enfrente sola a la muerte. El jefe de operaciones de rescate de Moab, John Marshall, sabe que hay poco tiempo. Por eso es el primero en llegar a la zona de búsqueda. Este sitio en el sudeste de Utah no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal.
Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón. Iba rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso. Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña. Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar, Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene. Y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo, «Aliméntame». John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Daniel. Pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Daniel. Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Daniel no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Daniel con vida. La atleta experta en resistencia Daniel Balenji está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. El rastreador de montaña, Bego Gerhardt, sabe que el perro de Daniel podría ser su única esperanza para sobrevivir. Suelo prestar atención a los perros porque en verdad son perceptivos. Por eso, cuando corrió sobre la ladera, sentí el impulso de seguirlo al menos durante unos minutos.
Mientras Taz guía a Vego hacia el interior del cañón, el camino se vuelve más hostil. Vego debe reducir la velocidad y corre el riesgo de perder su rastro. Daniel no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Daniel presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé, es el agua que me queda, todo lo que tengo. ¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré. Tenía que ser Daniel. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda! Explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda. Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo, porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio, y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar, no podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Daniel le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Daniel. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí, no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Daniel en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar. A pesar de todas las dificultades, la extraordinaria determinación que la mantuvo viva en el cañón la hizo volver a caminar. Luego de 6 horas en el quirófano y meses de rehabilitación, Daniel ha vuelto a correr y Taz tiene un nuevo compañero de juego.